Hola, hoy estamos en Monistrol de Montserrat, sin duda el pueblo, la puerta más importante para acceder a la montaña, pero este pueblo no es solamente una puerta, sino que tiene muchos rincones y esos rincones mágicos los vamos a descubrir afortunadamente los vamos a descubrir con Joan Pozo. ¿Quién es Joan Pozo? Joan Pozo es un historiador local, una persona muy implicada en la actividad cultural del pueblo y tenemos el placer de que es una persona muy ocupada, pero nos comparte unos minutos y aquí delante de la puerta de San Pedro Apóstol pues vamos a disfrutar de una charla y una caminata por estas calles que son históricas. Y entonces, Joan, ¿dónde estamos? Estamos en la iglesia parroquial del pueblo, que es la iglesia de San Pedro Apóstol. Esta iglesia está construida el año 1570. Como podéis ver, es de transición del estilo gótico al renacimiento y aunque en su totalidad es lo que sería el edificio original, malogradamente tenemos que admitir que la mitad del techo fue parte de la reconstrucción que se hizo en los años 40, porque cayó una bomba en uno de los bombardeos y se derrumbó parte del techo. ¿Una bomba en la Guerra Civil Española? Sí, en el año 39, antes de acabarla. Entonces, aunque la iglesia actual es del siglo XVI, podemos decir que ya había una iglesia de San Pedro en el pueblo ya desde el siglo IX. Y tenemos constancia de ello por una documentación de la cesión de unas cuantas ermitas que hace el conde de Barcelona Guifré a lo que serían los monjes del monasterio de Ripoll. ¿Qué? Estas calles es como viajar unos siglos hacia atrás, ¿verdad? Pues esta casa que tenemos aquí no es una casa cualquiera y Joan nos lo va a explicar. Joan, ¿por qué no es una casa cualquiera? Mira, esta casa, según la tradición, era la casa de los descendientes de los pastores que encontraron la Virgen de Montserrat por allí al siglo IX también. ¿Siglo IX? Sí, lo curioso es que la Virgen es una talla del siglo XII-XIII, entonces tenemos que pensar que la leyenda es eso, una pura leyenda basada en la tradición. ¿Y cuál es la leyenda? La leyenda dice que en el siglo IX unos pastores de la masía de Can Riusec, del Piteu actualmente, iban a pastorear lo que eran las cabras que tenían en las laderas de la montaña. Entonces, durante unos sábados seguidos vieron luces desde la montaña y cantos, y al final notificaron eso al dueño de la casa y el dueño lo notificó al párroco del pueblo. Así que fueron a ver si era verdad lo de las luces que decían los chicos. Al ver que eso sucedía como habían contado, avisaron al obispo y fueron todos en comitiva a ver si encontraban alguna cosa prodigiosa. Y encontrándose la imagen de la Virgen en la cueva, decidieron trasladarla a la sede de Manresa, pero llegando al punto, la procesión donde ahora está el monasterio de Montserrat, la Virgen empezó a pesar de tal manera que no la pudieron mover más y creyeron que la Virgen no quería moverse de la montaña y allí le construyeron su casa, que hoy día aún es el santuario. Joan, ¿tiene alguna relación San Ignacio de Loyola con Monistrol? En Monistrol seguramente San Ignacio había estado, porque fue un peregrino que dejó las armas en Montserrat y de Montserrat se fue a Manresa, donde escribió, a la cova, donde escribió los ejercicios espirituales que hasta día de hoy rigen mucho los miembros de la comunidad de la Compañía de Jesús. Y San Ignacio, pues como muchos otros santos y reyes y nobles de la historia y personalidades, cruzaron por estas calles para visitar la Virgen de Montserrat. ¿Dónde vamos ahora? Iremos a la Plaza del Bobó. ¿Sí? Y ¿Por qué? veremos aquí lo que es la tradición del San Sebastián, las fiestas del Bobó y... Pues ya hemos llegado a la plaza de... ¿Dónde estamos, Joan? Estamos en la Plaza del Bobó. La Plaza del Bobó se llama así por el baile que se realiza cada 20 de enero en honor a San Sebastián, que es el patrón del pueblo. Ajá. Porque en el siglo XVI, también, que es el origen de la fiesta del Rumeus, hubo una peste en el pueblo
y no viendo solución médica posible para curar la enfermedad, la gente se encomendó a San Sebastián y lo proclamó patrón a cambio de que nos librara de la peste. Y según resulta, pues la tradición dice que nos salvó, y a un día, en recuerdo de esa efeméride, pues celebramos esa fiesta. ¿Desde cuándo? Desde el año 1570 ya hay referencias de la fiesta, sí, y desde el 17 del baile. ¿Tenemos algo en UNESCO, en alguna...? En la UNESCO no, pero en la Generalitat de Catalunya, el baile del bobó pues se declaró element festiu patrimonial d'interès nacional, es como una declaración de patrimonio, conforme el baile es una joya tradicional y patrimonial de lo que es el país, desde el año 2010, si no me equivoco. Me has comentado que por aquí teníamos el ayuntamiento original, bueno, sí, medieval, lo que sería en el ábside de la iglesia, en el siglo XVII, se construyó el primer edificio que albergaba el ayuntamiento de Monistrol, que antiguamente era el Consejo Municipal de la Villa o la Universidad de la Villa de Monistrol. Qué bonito. Entonces lo promovió otro hijo de Monistrol muy ilustre, que era Joan Carles Amat, que este hombre se conoce principalmente por haber escrito el primer tratado de aprender a tocar guitarra. No. Sí. Y era un hombre muy polifacético porque aparte de ser pues un músico amateur, también fue médico, y le gustó mucho también trabajar el tema de la escritura en catalán. De hecho, escribió un libro que son los 400 aforismos en catalán, que hasta el siglo XIX se utilizaba para aprender catalán en los colegios. Muy bueno. Qué suerte tenemos, ¿verdad? Tenemos a Wikipedia de carne y hueso, pero además al ser original de aquí, pues lo explica con, ¿verdad?, con pasión. Maestro, ¿dónde vamos, Joan? Mira, iremos al Paseo de la Canaleta, iremos, que hay los restos de las murallas y del acueducto medieval. Venga, vamos, que llegamos. Joan, ¿dónde estamos? Estamos en el Paseo de la Canaleta. Como podéis ver aquí al fondo hay el acueducto del siglo XVI que llevaba el agua de la Fuente Grande, de la Font Gran, a lo que eran los molinos que tenían los priores y abades de Montserrat en el Palacio de la Sala. Después, más arriba, tenéis los restos de las murallas del pueblo, que tenían fortificada la población, y más allá tenéis la vista de la montaña, que siempre es el telón de fondo en cualquier vista de nuestro pueblo. Ajá. Tengo una pregunta. ¿Por qué tenemos que parar aquí en Monistrol? Porque Monistrol tiene una singularidad, que es que, aunque tiene todas las comodidades de un pueblo bien actualizado al siglo XXI, tiene ese encanto de pueblo tradicional de toda la vida, donde la gente se conoce, donde hay muchas fiestas tradicionales que realzan esa singularidad como gente de Monistrol, gente de pueblo de toda la vida que se conoce, que ama mucho su tierra, sus tradiciones y sus costumbres. ¿Y a cuánto estamos de Barcelona? Con coche unos 40 minutos, con tren y con autobús 1 hora y 10. O sea que tenemos un tren directo desde Plaza de España hasta aquí, ¿no? Sí, sí, cada hora hay trenes y es un pueblo muy bien comunicado, no solo con Barcelona, sino con toda Cataluña. Yo una vez con mi familia tuve el lujazo de disfrutar la Festa dels Romeus. Y a la fiesta del Romeus sale hace unos cuantos años, no hace más de 10, para explicar el origen de la fiesta de San Sebastián, esa que os comentaba. Entonces recrea, mediante escenas teatrales, la peste en el siglo XVI y cómo lo que sería los hijos de esta población se salvaron de la peste pidiendo intercesión a San Sebastián. Ajá. Yo recuerdo, porque bueno, hice muchas fotos, que ya vestían mascarilla. Sí, porque eso principalmente eran los médicos. Ajá. Se creía que la peste era una enfermedad que se contagiaba por el aire. Pero no las traían los judíos, ¿no? No, bueno, eso fue una acusación que se hizo por allí en el siglo XIV, también por unos intereses sociales y políticos y sobre todo económicos, claro. Porque la sociedad judía movía mucho dinero en la Cataluña medieval. Pero aquí seguramente los médicos originales que venían a Monistrol por falta de dinero no llevaban esas máscaras, pero sí que es una cosa real y verídica que muchos médicos, sobre todo los que estaban más apoderadamente adinerados, tenían esas máscaras que lo que hacían era cubrirse
para que el aire de la peste no les infectase. ¿Dónde nos despedimos? Dinos un sitio. Donde Este queráis, pueblo, una peculiaridad, perdona Joan, es que este pueblo está dividido en dos, ¿verdad? Sí, ¿Sí? es un pueblo que, aunque parece mentira, la lógica sería que hubiese nacido el pueblo en la ladera donde toca más el sol de la montaña, Ujú. pero casualmente la parte histórica está en la parte que tiene sombra. Y eso es porque, no habiéndose construido aún el puente gótico del siglo XIV, los monjes de Montserrat querían tener un centro de operaciones, un pueblo que sustentase el monasterio cerca del convento. Entonces se construyó en esta ladera de la montaña por ser un acceso directo a lo que era la casa donde ellos vivían. Pues aquí sobre este majestuoso puente del siglo XIV que divide Monistrol en dos bonitas partes, nos vamos a despedir de Joan, bueno, que ha hecho de anfitrión y de enciclopedia andante, pero más que nada, sobre todo, de embajador de este pueblo que es mucho más que un simple punto intermedio entre Barcelona y Montserrat. Entonces, les animamos a mis chicos de todo el mundo. Bueno, yo solo quiero invitaros a Monistrol para que veáis una de las entradas de la montaña de Montserrat, que es una montaña muy emblemática, una montaña que tiene interés para los excursionistas, para la gente que tiene devoción y fe, a la gente que le gusta la cultura, la música y sobre todo que paréis en este pueblo tan bonito, que tiene mucha historia y que os acogerá con los brazos abiertos.